Bienvenidos a este episodio que será viral. Estados Unidos desató su furia épica contra Irán. El 28 de febrero de 2026 queda marcado como uno de esos días en que la geopolítica global entró en un punto de inflexión por la nueva guerra en Medio Oriente. Y una vez más, Donald Trump, de la mano de Israel, iniciaron una serie de ataques bélicos bajo el argumento de acabar, dicen, con el armamento nuclear de Irán. ¿Recuerdan que en la guerra de los 12 días habían dicho que ya no existía el armamento nuclear? Bueno, pues todo indica que sí, según Estados Unidos. Miren, las consecuencias de esta decisión no pueden subestimarse, ya que ponen en juego capital político, social y económico, no solo en Medio Oriente. Esto traerá impacto mundial. ¿Cuál es la magnitud del daño que esto podría ocasionar? Y sobre todo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias económicas, energéticas y geopolíticas a las que nos podríamos enfrentar en el resto del mundo? Son preguntas que haremos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña en Será Viral Farid Cajat, profesor de la Universidad Católica del Perú, internacionalista, politólogo, historiador, escritor peruano. Gracias, Farid, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Qué amable. También está con nosotros Gonzalo Monroy, director de GMEC Consultor, además especializado evidentemente en energía pública y privada, conocido ya aquí en Será Viral en Uno TV. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Al contrario, Juan, qué gusto platicar contigo. Farid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, les doy la bienvenida a ambos y vamos a poner esta charla en dos escenarios. Vamos a hablar de la parte geopolítica, evidentemente, también del impacto que traerá, por ejemplo, en el tema energético. Sabemos la producción de petróleo que se da en Medio Oriente y lo que implicaría para gran parte del mundo. Profesor Farid Cajat, a ver, vayamos por partes. ¿Qué implica el cambio del régimen? No sé si es la caída, el inicio como tal de una nueva etapa tras el asesinato de Ali Khamenei, el ayatolá en su momento líder político, religioso y demás en la zona de Irán. ¿Qué implica en aquella zona particularmente, profesor? Bueno, en primer lugar, Ali Khamenei para muchos musulmanes chiitas de la región, estamos viendo manifestaciones para conmemorarlo en países como Bahrein, que es un aliado de Estados Unidos. Probablemente ahora sea considerado por algunos musulmanes chiitas de la región como un mártir. Pero en cuanto a su importancia como jefe de gobierno y de Estado, no era lo que algunos podrían creer. Aquí habría que distinguir entre lo que son autoritarismos institucionalizados y autoritarismos personalizados. En un autoritarismo institucionalizado, la figura del presidente o jefe de gobierno no es tan importante como ahí donde todo depende de la buena voluntad del gobernante. Entonces, las instituciones perduran y por eso vemos que, pese a perder a buena parte de su liderazgo el primer día, el régimen, iraní sigue respondiendo al fuego enemigo. Vamos a ir viendo la manera en que se dan, por ejemplo, los cambios que se han anunciado, quién sucede en el poder. Regresaremos con este punto, profesor Farid. Por lo pronto, Gonzalo Monroy, desde este lado del mundo, pues muchos en América Latina podrían decir, en México, ¿y a nosotros qué? Evidentemente esto puede traer consecuencias que quizás en este momento se pudieran ver lejanas, pero ¿cómo podría impactar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el petróleo, con el gas, con el precio de estos productos y la cadenita de consecuencias que podría desencadenar? Gonzalo Monroy. Efectivamente, Juan, mira, ahorita lo que estamos viendo principalmente es en este conflicto, tiene que ver mucho con la parte de la geografía, pero también de la logística que hay de Medio Oriente. En Medio Oriente tenemos al corazón de la OPEP, también tenemos obviamente el punto del estrecho de Hormuz, que obviamente Irán ha amenazado con tenerlo cerrado, aunque está en duda si tienen las capacidades logísticas y armamentistas para cumplir dicha amenaza. Sin embargo, lo que ya hemos empezado a ver es que esta amenaza ha hecho que los precios de las aseguradoras, de los seguros extranjeros, se hayan disparado en casi 400%. El resultado real es de que no estamos viendo prácticamente ningún tipo de comercio extremadamente limitado pasando por el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo.
¿Cuál es el resultado? Hemos visto que en los últimos 48, 72 horas, los precios del petróleo han crecido casi 20%. En el caso de refinados y de gas natural, también un incremento sustantivo. Muy importante en el caso del gas natural es con el cierre que ha tenido hoy Qatar Gas, precisamente el mayor productor de gas natural líquido del mundo, en el cual tendrá unas grandes consecuencias sobre los precios de la electricidad de Europa y también de buena parte de Asia. Gracias, Gonzalo Monroy, por esta primera intervención. Vuelvo contigo, profesor Farid Kahat. A ver, a lo largo de las últimas décadas, las noticias que nos llegan hacia la zona de Occidente tienen que ver en gran parte con la violación a los derechos humanos en Irán y la manera en que esto se convirtió en una dictadura, la represión y demás. El cambio con la caída del ayatolá podría permitir digamos, una renovación en ese sentido encaminada hacia garantizar el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres? En primer lugar, ese no es el tema de confrontación entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por otro. Es una dictadura que ha reprimido a mansalva a sus ciudadanos cuando protestan por razones legítimas, pero eso tiene poco que ver con la geopolítica de la región. A qué lleve un cambio de régimen va a depender de la naturaleza del nuevo régimen. Y habría que decir que un cambio de régimen no es la única alternativa. No solo podría perdurar el régimen actual, sino hay un tercer escenario, y es que si esto dura semanas a meses, yo creo que no va a ocurrir, pero en ese escenario lo que podríamos ver es un colapso del Estado. Y en un escenario de anarquía, las mujeres van a sufrir más que el promedio de la población. Va a haber posiblemente gente tratando de salir como refugiados a países vecinos, y Estados Unidos e Israel ya están intentando armar a grupos irregulares de la etnia kurda para que combatan a los remanentes del régimen en un escenario como ese. Tendremos que esperar para ver si no aplican alguna frase que en algún momento he escuchado por aquí en México: estábamos mejor cuando estábamos peor, porque evidentemente en Irán había muchas quejas, por eso hacía referencia al tema de los derechos humanos, pero no hay una garantía de que entonces esto pueda cambiar. Ahorita podríamos retomar el tema, profesor Farid. Gonzalo Monroy, a ver, los efectos que podría traer esta escalada de violencia que ya escuchábamos tentativamente en los precios del petróleo y la manera en que nos ponen a prueba en todo el mundo por la forma en que dependemos de este tipo de combustible, ¿sería una oportunidad, Gonzalo Monroy, para reconfigurar el tema de las energías renovables pues, a nivel global? Fíjate, qué buena pregunta, Juan, y la realidad es que no, todavía no estamos ahí. Gran parte de lo que se ha hablado, por ejemplo, del tema de la electromovilidad, es principalmente hacia los, en este caso, los autos ligeros, y en algunos casos, algunas camionetas ligeras. Todavía gran parte de lo que vemos, el diésel, el combustible de la industria utilizado para los trenes, para los camiones de carga, obviamente la turbocina para la parte de los aviones, está todavía muy, pero muy lejos de ser todavía electrificado. Eso todavía no va a ocurrir de la noche a la mañana, veremos algún tipo de avance, pero nada que pueda significar en el corto plazo. Quiero retomar una parte de lo que decía el doctor Farid con respecto al tiempo. El tiempo es quizá la variable más confusa y a la vez la más peligrosa que estamos viendo. Hoy no hemos visto estos precios del petróleo todavía sostenerse abajo o alrededor de los $85, pero que fácilmente pueden rebasar la barrera de los $100 o incluso subir todavía más si este conflicto se logra escalar a más de 20 días. ¿Por qué los 20 días? Porque es la cantidad de almacenamiento que tiene China, en este caso ya en tierra y también en buques estacionados en el mar de China e Indonesia. En el momento que esos inventarios bajen de una manera significativa o no sean capaces de ser, en este caso, rellenados por otras fuentes, es donde veremos un incremento muy, pero muy sustantivo de los precios. Pues estaremos muy atentos, evidentemente, al plazo, porque Donald Trump ha hablado de por lo menos 4 semanas de ataques y demás. Evidentemente, una vez que se superen los 20 días, podría venir algo muy complicado. Profesor Farid Kahat, a ver, hablando de Donald Trump, ese que lo tenemos aquí más cerquita, pero es uno de los protagonistas en aquella historia. ¿Qué podría venir para Donald Trump? No sé si es una especie de volado para él, el que vienen las elecciones en Estados Unidos, su popularidad anda mal
y posiblemente él le apuesta a que metiendo las manos en Medio Oriente la popularidad pueda ir hacia arriba, pero yo decía, esto es un volado porque no sé si le vaya a funcionar esta estrategia. Bueno, primero coincido con los plazos planteados, ¿no? Eh, la gran pregunta aquí es si dentro de 10 a 20 días Irán seguirá teniendo una cantidad suficientemente grande de misiles balísticos para seguir lanzándolos contra blancos en la región, por oposición a la cantidad de misiles interceptores con lo que cuenten Estados Unidos, los países de la región e Israel. Por eso yo me atrevería a decir que si en unos 10 días, el número de misiles que lanza Irán por día no cae significativamente, o peor aún, aumenta, y si en unos 10 a 20 días, ¿no?, coincidiendo más o menos con los plazos, el estrecho de Hormuz sigue parcial o totalmente cerrado, Trump va a tener que optar entre una de dos posibilidades: o una negociación que estaba en curso cuando Estados Unidos decidió romperla atacando, o una escalada que podría implicar, y Trump ha dicho que no descarta esa posibilidad, aunque yo todavía dudo que se atreva a adoptarla, de poner soldados en el terreno. Y no solo para operaciones de comando, sino para control territorial. Entonces sí, yo diría que efectivamente, máximo en 20 días, si Irán sigue lanzando misiles al ritmo actual, quien va a estar en la picota es Donald Trump, y esto podría costarle, bueno, la elección de medio término la tenía perdida según las encuestas, pero claramente esto podría empeorar la situación para él. Lejos de hacerle ganar puntos como estiman algunas personas optimistas que Ujú. evidentemente buscan esta tendencia, por lo menos mediática, a favor de Donald Trump. En fin, Gonzalo Solo Monroy. diría que va a depender de cómo evolucione el conflicto hacia el 20º día, en eso coincido. Sí, justo el plazo que nos comparte Gonzalo Monroy y que para nosotros evidentemente se convierte en una preocupación porque al día de hoy estamos ya en el día 5 de estos 20 que evidentemente serían un plazo fatal, por llamarlo de alguna manera. A ver, Gonzalo Monroy, ahora, ¿cómo aterrizamos este diálogo para la gente de a pie? La gente que a lo mejor nos está viendo, y vuelvo al mismo punto, dirán, bueno, ese es un asunto que está sucediendo en Medio Oriente, pero ¿cómo podría, si repasamos este plazo de los 20 días, empezar a impactar en el asunto de los combustibles en México? Claro que sí, Juan. Mira, yo te diré de que tenemos dos temas. Uno, obviamente el incremento sostenido de los precios de la gasolina, del diésel, pero también de todo lo que estamos viendo, sobre todo de presiones inflacionarias de mediano y largo plazo. Aquí obviamente tendremos que ver si es una solución relativamente corta, simplemente va a ser una presión para que no se puedan bajar las tasas de interés. Obviamente va a tener bueno, puede llegar a inducir, por dicho, una recesión económica. Obviamente pegaría tanto a Estados Unidos, al propio presidente Trump, como a las economías del mundo. Bien, pues estaremos atentos a ello. Profesor Farid Kahat, a ver, hablemos ahora del asunto de Israel, el eterno aliado de Estados Unidos en aquella parte del mundo. ¿Cómo podría salir de esta Israel fortalecido, con más enemigos encima? ¿Qué expectativas tiene al respecto, profesor? A ver, solo para añadir algo a lo dicho respecto a los costos, habría que recordar que parte de los fertilizantes del mundo se fabrican con hidrocarburos. Entonces, no solo va a caer, caería la oferta de hidrocarburos, petróleo y gas, sino también de fertilizantes. Y eso podría incidir sobre precios de los alimentos. En el caso de Israel, yo soy de los que cree que uno de los factores que está detrás del belicismo del gobierno de Netanyahu en los últimos 2 años y medio, porque yo me atrevería a decir lo siguiente: Netanyahu ha gobernado en total 17 años y medio Israel, pero durante 15 de esos 17 años y medio no fue particularmente belicista. ¿Por qué en estos 2 últimos años y medio sí lo ha sido? Recordemos que intenta, cuando el Poder Judicial lo está enjuiciando por corrupción, coactar la independencia de la Corte Suprema. Hay marchas en su contra y en ese contexto se producen las fallas de seguridad que permiten los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Tras esos atentados, promete que la campaña militar va a llevar a
el fin de Hamás y a la liberación con vida de los rehenes. No consigue ninguna de las dos cosas. Los rehenes fueron liberados a través de negociaciones, en lo esencial. Lo que sí consigue es cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional contra él. Luego, en esta eterna fuga hacia adelante, lanza el ataque del año pasado contra Irán, cuando había una sesión de negociación entre Estados Unidos e Irán solo 2 días después del inicio de las hostilidades. Claramente no logra el propósito de destruir el programa nuclear iraní, porque 8 meses después, junto con Estados Unidos, está atacando nuevamente. Entonces, claro, todo va a depender del desenlace. Si finalmente, Estados Unidos e Israel prevalecen, probablemente a fin de cuentas esto redunde en favor de Netanyahu, que enfrenta elecciones en octubre. Pero de lo contrario, esto va a ser malo para Netanyahu y para su país. Bien, pues ahí está, todos tenemos presente el final de la guerra de los 12 días con Donald Trump y su discurso triunfalista diciendo que de la mano de Israel habían terminado con el armamento nuclear de Irán, lo cual evidentemente pocos creímos en aquel momento y al día de hoy pues estamos confirmando con la estrategia que lleva a cabo el propio Donald Trump, nuevamente de la mano de Israel. A ver, Gonzalo Monroy, en redes sociales, el Vox Populi, de momento se hacen estos debates de gente que quizás no es especialista, pero dicen algo bueno se puede sacar de todo esto en México como productor de petróleo y demás. Esto podría beneficiar las exportaciones de México, las exportaciones petroleras y demás. ¿Apunta por ahí un posible panorama al mediano plazo o nada que ver, Gonzalo Monroy? Yo te diré que ahorita lo que tenemos todavía es una volatilidad de corto plazo. Si bien México va a tener unos mayores ingresos por exportación de petróleo, marginalmente México queda en una peor posición con estos precios altos, y obviamente entendiendo de que también afortunadamente el dólar no se ha fortalecido. Obviamente el tipo de cambio ha sido bastante resiliente con respecto a este conflicto, lo cual parecería que al menos gran parte de los mercados internacionales han capitalizado la idea de que puede ser un conflicto de corta duración. Gracias, Gonzalo Monroy. Profesor Farid Kahat, ¿qué te parece la manera en que en México se ha mantenido un posicionamiento, no sé si neutral, alejado de alguna postura firme, no sé si condenando las acciones bélicas? Nadie quiere tener problemas con Donald Trump y menos de cara a lo que viene con el Tratado de Libre Comercio y demás. ¿Qué piensas del posicionamiento que ha mantenido México, profesor? Bueno, México está en una posición muy delicada, ¿no? Su comercio exterior es básicamente comercio bilateral con los Estados Unidos, ¿no? 80% más del comercio de México con el mundo es con Estados Unidos. Y bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos ha amenazado con acciones militares contra México en el primer periodo de Trump, cuando hablaba de lanzar misiles Patriot contra laboratorios de fentanilo, cuando los misiles Patriot son tierra-aire, no hay laboratorios en el espacio. Segundo, amenazado y aplicado aranceles tanto contra Canadá como contra México, y puede terminar afectando además, porque no es solo que México tenga comercio con Estados Unidos, puede terminar afectando cadenas de suministros que involucran a los 3 países de América del Norte. Y finalmente está, como mencionaba usted, la renegociación del Tratado Comercial de Norteamérica. Entonces, claro, México ha tenido una posición principista hasta donde las circunstancias lo permiten, porque tampoco quiere provocar a Trump y ser víctima de nuevas amenazas. De momento nadie quiere tener problemas y eso es algo que nos ha quedado claro. Bien, pues estamos llegando al final de esta charla. Gonzalo Monroy, ¿alguna reflexión para cerrar? Algo que tengamos que saber. No quiero ser alarmista, pero de momento viene esta preocupación, insisto, en lo que tiene que ver con los precios del petróleo, pero el mensaje que nos has dado, pues por lo pronto nos deja un tanto tranquilos. Sí, efectivamente, Juan, aquí yo te diré de que es una incertidumbre controlada. Y obviamente conforme este conflicto vaya avanzando, esperemos que esa incertidumbre se vaya, en este caso, reduciendo, que emerja un liderazgo en Irán que sea capaz de negociar un cese al fuego y que pueda sostenerlo. Obviamente, como bien mencionaba el doctor Kahat, cuando están entrando nuevos grupos, como ahora los kurdos,
La amenaza de que este sea un conflicto de meses o que logre llevarse a una desestabilización más grande de la región, pues obviamente es un riesgo bastante considerable, del cual no parece ser, al menos en esta primera etapa, que los Estados Unidos hayan tenido un plan de entrada o también de salida. Perfecto, Gonzalo Monroy. Muchísimas gracias. Profesor Farid Kahat, para cerrar, ¿algún mensaje, alguna reflexión, particularmente en la manera en que nos impacta hacia América Latina, hacia México, este conflicto en Medio Oriente y la forma en que se podría reconfigurar la geopolítica y demás? Bueno, el señor Monroy habló de algunos de los costos que puede tener para la economía regional, pero yo diría que aquí se ha roto el derecho internacional y aunque el derecho internacional jamás se aplicó en su integridad, se aplicaba lo suficiente como para que países como el mío, Perú, pudieran obtener espacio marítimo, zona económica exclusiva en el Océano Pacífico a través del fallo de una corte internacional, a expensas de Chile, que militarmente es más poderoso. Las principales víctimas de que el derecho internacional sea vulnerado de manera sistemática y deliberada por las grandes potencias, vamos a ser países que no somos potencias ni políticas ni militares. Pues esperemos que no. Ojalá que este conflicto no rebase, por ejemplo, el deadline, este plazo fatal de los 20 días y que pronto estemos hablando del fin de esta nueva guerra iniciada el 28 de febrero. Bueno, por lo pronto yo les agradezco a ambos. Antes de irnos brevemente esta dinámica, profesor Farid Kahat, a lo mejor está un poco complicado, pero en una palabra, en una sola palabra, ¿cómo definirías el conflicto que se está dando en este momento en Medio Oriente y sus implicaciones? Innecesario e injustificado. Innecesario, injustificado. Gonzalo Monroy, en una palabra, ¿cómo lo definirías de acuerdo a tu tema de análisis, lo que tiene que ver con el impacto económico, energético y demás? Te diría volatilidad e incertidumbre. Bien, no sé si sería una volatilidad innecesaria en medio de una incertidumbre. Por ahí podríamos encuadrar el titular de este programa que evidentemente nos mantiene justo en eso, en una incertidumbre, en una volatilidad, porque no sabemos al día de hoy qué va a pasar, aún no conocemos el desenlace de esta nueva guerra iniciada por Estados Unidos, Israel contra Irán. En fin, llegamos al final de Será Viral. Le agradezco mucho a Farid Kahat, profesor de la Universidad Católica del Perú, internacionalista, politólogo, historiador, escritor peruano. Muchas gracias, profesor. Con gusto, hasta luego. Qué amable. También le agradezco muchísimo a Gonzalo Monroy, director de GMEC, consultor especializado en energía pública y privada. Muchas gracias, Gonzalo. Al contrario, qué gusto platicar contigo, Juan. Farid, qué gusto platicar. Un gusto, Gonzalo. Gracias. Yo les agradezco a ambos, les mando un abrazo, pero sobre todo les agradezco a ustedes también el haber llegado al final de este episodio que será viral. Un tema un tanto complejo, entender lo que está pasando del otro lado del mundo. A lo mejor a la distancia podemos decir, ¿y a nosotros qué? Pero sí hay que tener muy en cuenta lo que nos decían nuestros analistas, el plazo fatal de estos 20 días, en donde podrían empezar a llegar las consecuencias de otra manera, particularmente en lo que tiene que ver con los combustibles, el posible incremento y la cadenita de incrementos que esto traería, porque para el petróleo, o particularmente para el gas, también todos lo utilizamos y esto podría traer una serie de consecuencias que ojalá en algunos días estemos reportando como no necesarias. En fin, ¿qué piensan ustedes de esta guerra que inició Estados Unidos nuevamente en el Medio Oriente? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir el video, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio de Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.